Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Les doy una bienvenida al nuevo video de hoy donde vamos a hablar sobre Neptuno entrando en Aries. Y les dejo un dato curioso. ¿Sabían ustedes que la guerra civil estadounidense se vivió, se ejecutó estando Neptuno en Aries? Estos daticos se los voy a responder en el punto 5 de este video. Entonces chicos, para empezar con el tema de Neptuno en Aries, les voy a mostrar en las partes en las que vamos a dividir este video. Lo primero que vamos a ver el contexto de la energía, que es Neptuno, de dónde viene, para dónde va, el impacto que vamos a tener de este tránsito a nivel personal, es decir, cómo nos puede afectar a nosotros. También eso va a tener un componente importante a nivel espiritual y energético. Entonces ese va a ser el punto número 3. El punto número 4 está el escenario colectivo y las predicciones que se pueden presentar con esta entrada de Neptuno en Aries, dado que va a ocurrir este año y va más o menos hasta el 2038-2039. Luego vamos a hablar sobre las lecciones del pasado, es decir, cómo la historia, aunque no es la misma, se repite y es bastante similar, y como dice el dicho, el que no conoce la historia está destinado a repetirla. Y luego vamos a cerrar con las recomendaciones para transitar esta energía. Entonces empecemos por lo primero, contexto y energía del tránsito. Lo primero que tenemos que entender es que Neptuno es el regente de Piscis y se queda ubicado en la casa 12. Hace parte de los planetas transpersonales. Entonces nosotros en astrología tenemos planetas personales, sociales y transpersonales, lo que significa que este planeta va a tener un peso en el inconsciente colectivo de las masas. Es decir, todas las personas nacidas entre el 2025, un pedazo de este, porque Neptuno retrograda, entra a Aries, retrograda a Neptuno y luego se devuelve otra vez a Aries y se va a poner directo más o menos por allá a principios del 2026. Entonces, la gran mayoría de personas que nazcan entre el 2025 y el 2026 en adelante hasta el 2038, 2039 aproximadamente, todas estas personas van a tener una carga neptuniana en Aries. Neptuno nos habla de una transformación en la psiquis del colectivo, es decir, va más allá de un tema individual, es decir, va a tocar las masas. Entonces la energía de Neptuno, ¿de qué nos habla muchas veces? Neptuno es el sueño, la fantasía, la visión. Neptuno representa todo aquello que no existe, que nos imaginamos y que queremos vivir en nuestros sueños de fantasía. No es fortuito que de donde viene Neptuno, es decir, Neptuno ha estado durante muchos años en Piscis, todo esto que hemos visto de aceptación total, del globalismo, aceptemos a todo el mundo, es decir, donde la gente se le da el derecho de que se crea perro, se crea gato, se crea vaca, se crea lo que se quiera creer. Todas esas cosas pasan en Neptuno en Piscis desproporcionadamente cuando la energía está completamente desfasada. Y yo creo que mucho de esto pronto se va a empezar a acabar cuando Neptuno entre oficialmente en Aries. Hay que también comprender que Neptuno disuelve el ego, disuelve los límites, disuelve el tiempo, disuelve las responsabilidades, asocia estados alterados de conciencia. Si ustedes analizan todo el cuento que se ha creído a nivel del planeta sobre el cambio, todos los políticos están usando la misma narrativa: ayudemos al abnegado, reivindiquemos el pasado, reivindiquemos a los llevados, reivindiquemos a los marginados, reivindiquemos a bla, 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 que es la misma agenda en todos los países. Estamos teniendo una sobrecarga de Neptuno en Piscis, que es de donde venimos. Entonces muy seguramente vamos a tener un cambio brutal en la psiquis y vamos a tener un cambio colectivo brutal donde muchas de estas cosas dejarán de pasar, posiblemente. También Neptuno, ¿de qué nos habla? De la ilusión, el engaño. Eso trae confusión, pérdida de claridad en su parte más oscura. Sin embargo, en la parte más lumínica, digamos que esa energía representa la sanación profunda, la trascendencia que podemos tener nosotros y sobre todo va a reemplazar nuestra paz interior. De otro lado, vamos a mirar una energía completamente antagónica, que sería Aries. Es el primer signo del zodiaco, es regido por Marte y esta energía es acción, impulso, conflicto, lucha, liderazgo,
guerra. Y Marte es el guerrero zodiacal. Entonces, si ustedes están viendo, mire que hay una antagonía. Una cosa que se supone que es ilusión, engaño, disolución del ego, mientras Marte y Aries nos invita a luchar por las cosas que queremos. Entonces, Marte nos habla del inicio, del individuo, de la individualidad, impulso, coraje, iniciativa, conflicto, lucha, guerra. Tomar lo que es mío es un fuego cardinal, hay que iniciar cosas. Y también representa la rebeldía y la lucha. Entonces, ahora pasemos al punto número 2. Impacto personal, cómo esta energía nos puede afectar. Entonces, ¿qué sucede cuando Neptuno entra a Aries? Entonces, para esto hay que entender de dónde venimos. Si ustedes analizan los últimos 10 años aproximadamente, la sociedad ha caído en una decadencia tan brutal donde los límites, las estructuras se han caído a tal punto donde el nivel de permisividad es tan brutal de todo tipo: política, criminalidad, ideología, todo el tema de la destrucción de la familia, todo el tema de destrucción de los valores. Eso habla de un Neptuno en Piscis súper en la oscuridad. Entonces, lo que les quiero proponer aquí es que se pongan a pensar lo siguiente. Neptuno viene de Piscis y la casa 12 representa la identidad. Les hago una pregunta, póngale sentido común. Si usted se pone a mirar los últimos 10 años, 12 años de Neptuno en Piscis, ¿qué ha perdido el individuo? La identidad. Póngase a pensar y mire, por ejemplo, en el caso de los europeos, de los países con ese montón de migración, el cambio cultural tan brutal, es decir, están borrando la parte cultural y la identidad que siempre nos ha caracterizado y están construyendo una nueva. Entonces, seguramente, que ya lo vamos a mirar ahorita en la parte de los pronósticos, Neptuno al entrar en Aries, las luchas por la identidad, las luchas por el nacionalismo, las luchas por el territorio, las luchas por lo que se quiere realmente van a empezar a emerger. Entonces, muy seguramente, desde mi perspectiva, ¿qué va a pasar? Neptuno en Aries va a luchar por varias cosas: la identidad, la pertenencia y su paz interior. Y de otro lado, los individuos muy seguramente van a ser llamados a conectar con una espiritualidad real, a la práctica, no viviendo en el la, como hemos vivido los últimos 10, 12 años, que todo el mundo ha estado viviendo en el la. Los políticos le han metido los dedos a la boca más de uno, creyendo en el cambio, les vendieron pajaritos en el aire, les vendieron un montón de ilusiones con Neptuno en Piscis, pero creo que ahorita que entremos en Neptuno en Aries, la gente va a empezar, creo yo, que por fin a despertar de la hipnosis colectiva en la que están. Y despertar de una hipnosis colectiva muchas veces no es que sea algo tan placentero, porque puede generar convulsiones sociales y colectivas. Acuérdense que Neptuno habla de colectivos. Entonces, a nivel de individualidad, muchos les va a empezar a pasar que van a presentar crisis existenciales profundos. Es preguntarse realmente yo quién soy, qué me gusta, para qué estoy aquí, qué quiero hacer de mi vida. También muchas personas, es decir, ese guerrero interior va a ser llamado a accionar y a conectarse con una espiritualidad práctica, real, que se puede ejecutar, no en los pajazos mentales de Neptuno en Piscis. Entonces, regeneración en el concepto de la identidad. Entonces, escuchen lo siguiente. Si de Neptuno en Piscis la gente se podía identificar, mire lo brutal de esto, entiendan el lenguaje. La casa 12 y Piscis habla de la identidad, y si ustedes miran los últimos 10, 12, 15 años, la gente se puede identificar con lo que le da la gana. Es decir, si quiere ser mesa, cebra, león, caballo, lo que quiera, la permisividad y la falta de estructura estaba tan brutal que se le permitía a la gente pensar esas cosas. Sin embargo, con la entrada de Neptuno en Aries, considero que muchas de esas cosas van a cambiar. La gente va a tener que despertar y no se va a poder identificar con este tipo de ilusiones y el alalám a nivel individual. Y a nivel colectivo es lo que más me llama la atención de este tránsito. Entonces, mire qué va a pasar. Van a emerger eso que uno llama los guerreros espirituales. Y se van a dar cuenta que a nivel colectivo el mundo se está poniendo tan dual que esto ya no es una lucha de ideales, ya no es una lucha física, es una lucha espiritual contra conceptos profundos de la psique. Y se van a dar cuenta que a nivel colectivo lo que yo creo es que van a haber movimientos globales impulsados por ideales distintos. ¿Qué creo yo que puede pasar? Obviamente va a profundizar esto un poco más en el punto 5, pero a nivel colectivo, acuérdese, Aries y Marte es la guerra, es el guerrero.
las luchas. Entonces es probable que vayan a haber conflictos sociales por ideologías religiosas, ecológicas, inclusive filosóficas. Yo sé que hay mucha gente que le está pintando pajaritos en el aire, pero acuérdense, esta energía de Neptuno que viene en la Land va a pasar al terreno del conflicto. Lo que yo veo es que las masas a nivel colectivo se van a mover. ¿Este tránsito va a ser cómodo? No, de ninguna manera va a ser cómodo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos energías antagónicas. Si Aries es fuego y candela, imagínese que usted tiene una paila ardiendo, una plancha caliente, y usted le tira agua o usted le tira aceite. Eso automáticamente va a chispotear, eso va a explotar. Eso va a pasar con la entrada de Neptuno en Aries, porque es un tránsito completamente contradictorio, no son energías afines. Es una etapa donde muchas personas van a buscar su propósito verdadero, su paz interior. Entonces aquí le estoy dando un tip: si usted quiere buscar su paz interior, este tránsito le va a ayudar un montón. El liderazgo va a tomar un matiz diferente, va a ser un liderazgo enfocado en la inspiración. Entonces, chicos, pasemos al punto número 3, que es que la dimensión espiritual y energética del tránsito. Yo personalmente en mis clases y con mis estudiantes y con toda la gente que atiendo, yo siempre les digo, venga, la espiritualidad se vive en la práctica. Esto no es un tema de la, esto no es un tema de pajazos mentales. Si antes la gente se conectaba con velitas 1, velitas 2 y el la y creer que las cosas le iban a caer del aire porque sí, en este tránsito la espiritualidad y los conceptos astrológicos, esotéricos, tienen que ser puestos a la práctica, es decir, los tienes que poner a funcionar. Entonces, en este tránsito, chicos, no es que vamos a dejar de meditar, no, es que con pura meditación las cosas no se van a dar. Este tránsito nos invita a movernos, es decir, ya no basta solo con meditar. Si ya sabes las cosas, entonces ejecuta, haz, empieza a meterle fuego a las cosas que sabes. Entonces, este tránsito, y se los digo una vez, este tránsito va a poner en jaque a la gente que ha usado su meditación, sus velitas 1, velitas 2, angelitos, angelitos 2 y los astros, las astrologías como refugio, como escondidijo para no confrontar el mundo real. Este tránsito los va a poner en evidencia y los va a poner en jaque, porque este movimiento de Neptuno a Aries nos invita a poner la espiritualidad y todos sus conceptos esotéricos que podemos tener nosotros ahí a la práctica. Hay que ejecutar. En cambio, si eres una persona que todo lo que aprendes, lo que estás viendo, por ejemplo, aquí, lo ejecutas en tu vida diaria, el tránsito de Neptuno en Aries te va a ayudar a ejecutar más y materializar tus sueños a través de la espiritualidad. Entonces, en este tránsito, chicos, grábense estas cosas. Ya no basta con saber y meditar, ahora hay que hacer. No basta con sentir, ahora hay que movernos. Y la espiritualidad, acción, se va a volver un tema netamente de estancamiento. Entonces este tránsito nos va a solicitar coherencia en lo que hemos estudiado espiritualmente, en el desarrollo personal que hemos tenido y conectar eso con nuestros ideales personales y la práctica. También hay que comprender que con el tránsito de Neptuno en Aries, digamos que aparece el concepto del guerrero espiritual. Pero créanme, no es un tema un guerrero de no es la persona que lucha con espadas, sino la persona que decide elevar su conciencia. Entonces, si ustedes están pensando hacer un proceso espiritual y poderlo ejecutar en el mundo real, este es el momento. Entonces la persona ya no va a actuar desde la compasión infinita, a que haga lo que quiera, que se identifique con el animal que le dé la gana, sin límites. No, en esta fecha esos límites van a aparecer. Ya con Neptuno en Piscis la gente huía, se metía a sus pajazos mentales. No, chicos, con Neptuno en Aries, ¿qué toca hacer? Ya no se puede huir del conflicto, ya no me puedo esconder, tengo que ir a confrontar y a resolverlo, porque como dice un dicho, si quieres paz, prepárate para la guerra. Cuarto punto, niños, escenario colectivo y predicciones. Miren, esto es un tema que personalmente me encanta. Solamente les voy a dejar inquietudes y dudas y quiero que lo que yo les voy a platicar aquí lo vean en el mundo real, porque muchas cosas que les voy a explicar están pasando. Yo sé que muchas personas piensan que Neptuno en Aries es el guerrero espiritual, sí, o sea, están pensando de la misma manera de donde venimos y no están entendiendo que esto va a cambiar. Desde el punto de vista colectivo, cuando Neptuno entra a Aries, van a haber conflictos de ideología profundos, van a haber conflictos religiosos profundos, que el próximo año, es decir, en el 2026, cuando la luna negra entre en Sagitario, esto se va a agravar y se va a poner mucho más intenso. Entonces, con Aries, guerra, acción, impulso,
y Neptuno, que son creencias, idealismo y espiritualidad, entonces el mundo va a entrar en una fase de conflictos donde ya no se lucha solo por recursos, sino por la visión que quieres construir del mundo. ¿Usted no ha caído en cuenta que eso estamos en este momento y se va a agudizar entre izquierda y derecha, capitalismo, socialismo? Eso está empezando a pasar. Libertad versus control, dejar que la gente haga lo que quiera, destruyen las familias, mientras los valores de otros es proteger la familia. El mundo se está dualizando y eso va a tomar mucha más forma con Neptuno en Aries. Entonces van a haber conflictos religiosos. ¿O usted no se han puesto a pensar, por ejemplo, lo que está sucediendo en Europa, donde una invasión de una cultura diferente, por ejemplo el Islam, y están reduciendo drásticamente a los católicos, cambiando la base social del país, y el conflicto ideológico y cultural se va a presentar? Ya el enemigo técnicamente ya no es solo el ejército, es la narrativa impuesta. Si ustedes analizan, va a venir un retorno de las narrativas mesiánicas, es decir, va a aparecer el Mesías, el Redentor, el mártir que va a salvar al mundo. Entonces van a llegar los líderes salvadores que van a corregir absolutamente todo. Si ustedes no miran, dicen que cuando todo se destruya, cuando muchas cosas pasen, va a venir el Salvador que va a unir todo y se va a crear el único gobierno mundial. Entonces hay que tener cuidado, chicos, porque todos estos temas de los fanatismos, de las divisiones de ideología, las divisiones religiosas, las divisiones de filosofía, desde mi punto de vista se van a acrecentar. Y todo el tema del cambio de la base social de los países en movimiento, donde están reemplazando todo. Si ustedes analizan, Neptuno, ¿de qué nos habla? De la identidad, y Neptuno en Piscis durante los últimos 10-12 años están eliminando y destruyendo la identidad de nuestros pueblos. Ya la gente no sabe a qué pertenece, qué cosa es, ni cómo llamar las cosas por sus nombres, o no les parece que eso ha ido pasando. Pero ¿qué va a suceder? Con Neptuno en Aries hay gente que va a empezar a poner las cosas en orden y va a venir un conflicto. ¿Qué va a pasar en Europa? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que antes, cuando hablamos de Europa, hablamos de España, Alemania, Francia y todos los países de forma individualizada. Pues tienen que caer en cuenta, chicos, los estados-nación van a desaparecer. Entonces lo que está pasando con la Unión Europea, si la gente lo pone a mirar, van a eliminar los estados-nación como España, Francia, Alemania y todo eso. ¿Cuál es lo más difícil de poder unificar un pueblo? Es si tienen barreras idiomáticas, si tienen barreras de credos, eso va a ser muy difícil unificar. En cambio, ¿qué tenemos que hacer? Destruir la identidad para reemplazarlo por una nueva. Póngase a mirar los equipos de fútbol de las naciones europeas. Póngase a mirar, busque fotos de los grupos de los equipos europeos en el 70 a los 80 y se van a dar cuenta que muchos de los jugadores actuales ni siquiera nacieron en el territorio, son importados. Es decir, están haciendo un cambio total de la identidad. Y eso no está pasando solo en Europa, está pasando en Estados Unidos, también está pasando en Canadá. Entonces, uno de los objetivos de lo que va a pasar es destruir esa identidad europea para construir una nueva. Entonces ya no vamos a tener que pasaporte alemán, que pasaporte francés, no, van a tener un solo pasaporte. Todo este tema, mire lo que estoy diciendo, todo este tema del rearme europeo, ¿es para qué? Porque la Unión Europea no tiene un ejército único y la gente está empezando a despertar, y creo que con la entrada de Neptuno en Aries la gente va a despertar con mucha más fuerza. Y ahí donde vengo que ahí donde creo que van a ir ese conflicto de los credos. En nuestros países de Latinoamérica, izquierda, derecha, el socialismo, el capitalismo, ¿quién va a controlar el mundo? Si lo va a hacer Estados Unidos o lo va a hacer China. Niños, estamos entrando en un punto neurálgico donde estamos viendo dos visiones del mundo idealistas, filosóficas, y el mundo se fractura. Entonces, ¿qué también veo? Mientras que Neptuno en Piscis, donde nosotros venimos, invitaba al globalismo, un mundo sin barreras, un mundo sin fronteras, donde tú puedes pensar hacer todo lo que tú quieras, donde la gente puede venir a quitarte tu casa en España y no le puedes decir absolutamente nada sin reglas, donde la gente se le permitía cambiar la base social de los países con todo este plan, que bueno, eso lo explico más profundamente en un curso que tenemos dentro de nuestra escuela que llaman Emerge un nuevo orden mundial. Si lo quieren ver, nos pueden escribir un correíto a soporte@vibra-university.com o nos escriben al WhatsApp. Les voy a dejar los datos aquí en la descripción, donde obviamente eso ya lo puedo hablar más abiertamente, cosas que no podemos hacer aquí. Lo que va a pasar con el tránsito de Neptuno en Aries es que la gente se va a cansar de eso y va a empezar a pelear por sus ideales, su nacionalismo, su cultura,
un choque. Quinto punto. Y para poder darle más profundidad a esto, quiero que miremos las lecciones del pasado. Entre 1861 y 1875, les quiero mostrar el paralelismo que existe con el presente. Y van a ver lo impresionante que esto es. Lo primero que quiero que entiendan es que, ¿qué pasaba en 1861? En 1862 se dio la Guerra Civil Estadounidense. ¿Por qué se da la Guerra Civil estadounidense? Por ideales, choques de ideales, choques filosóficos. Mientras la cultura del norte, el bando del norte industrial quería altas tarifas para proteger su industria, ¿se les parece algo que está pasando hoy? Tarifas por todo el mundo. El sur agrícola prefería tarifas más bajas para poder importar bienes más baratos desde Europa. ¿Les parece parecido lo que está pasando hoy en el 2025? También hay unos modelos económicos importantes que pasaban en esa época. Mientras unos querían abolir la esclavitud, otros sencillamente querían mantener la tradición esclavista como su aparato productivo. Choques filosóficos. ¿Qué sucede hoy en el 2025? Hoy en el 2025 Estados Unidos pone aranceles, los usa como un arma política, especialmente ¿contra quién? China. El discurso de proteger la industria nacional. ¿Les parece algo parecido a lo que pasaba en 1861? La historia no es la misma, pero se parece. Entonces, mire, hay una tensión brutal entre si seguimos globalizándonos, como venía Neptuno en Piscis, o nos replegamos a los nacionalismos, Neptuno en Aries, que si ya nos metimos esos pajazos mentales del globalismo, hoy con Neptuno en Aries muy seguramente nos vamos a replegar a los nacionalismos, a la autosuficiencia, a ser locales. Entonces la pregunta es, así como en esa época, en 1861, había una pregunta que es, ¿qué modelo económico, qué modelo político sostiene el sueño americano? ¿Qué sucede hoy en la presencia? Make America Great Again. ¿Qué modelo económico sostiene el sueño americano hoy en el 2025? Entonces se van a activar las guerras económicas y confiemos que no se den bala todavía, con fuerte tinte ideológico. Entonces, ¿qué tienes que entender? En Aries se activa la narrativa, pero con Neptuno no la vas a poder ver completamente. Entonces tienes que discernir, muchacho, porque los medios te van a manipular sí o sí. ¿Y qué es lo más importante de esto? Es no tener miedo, porque esas confrontaciones se van a dar. Es evitar estar en el fuego cruzado. ¿Qué pasó ayer? En 1861 había una polarización y una acción colectiva. Les explico. Entonces, la política en esa época se volvió irreconciliable. El diálogo fracasó y solo quedó un conflicto armado. Que si ustedes quieren entender los tipos de guerra que existen, los invito a que nos visiten en nuestra escuela, virouniversity.com, y ahí tenemos una formación completa que se llama Emerge un nuevo orden mundial, donde explicamos esto con muchísimos detalles, sin pelos en la lengua, y yo sé que van a quedar. También, ¿qué sucedía? La espiritualidad y el moralismo se usaron para justificar acciones violentas. ¿Qué pasa hoy en el 2025? La polarización se incentiva, se intensifica. Derecha versus izquierda, libertad versus seguridad, Estado versus individuo, ricos versus pobres, globalismo o nacionalización. Entonces, ¿qué va a suceder, muchachos? Que la guerra civil cultural, que es como yo creo que lo que le podemos dar ese nombre como medio fancy, guerra civil cultural, es lo que va a empezar ahora a emerger. Y esto ya no es un concepto metafórico, porque si ustedes buscan en internet se van a dar cuenta que hay culturas que están invadiendo países y abiertamente dice que van a eliminar la cultura del país local. Va a empezar, desde mi punto de vista, una guerra civil cultural. Cada quien defenderse de las ideas que otros quieren implantarles. Entonces, chicos, en 1861 Neptuno en Aries activó una guerra para redefinir la identidad de una nación. En el 2025 estamos entrando en un nuevo tipo de guerra, una guerra por la narrativa, por la economía, en el alma de los Estados Unidos. Entonces se van a dar cuenta que el conflicto no va a estar solamente en el terreno de batalla, sino que está en el mercado, está en la conciencia colectiva. Entonces les voy a mostrar un paralelismo brutal, conflictos de Neptuno en Aries. Todo esto que yo les estoy mostrando acá tiene que ver con conflictos bélicos en Aries, de Neptuno en Aries. Y si ustedes miran y se ponen a investigar un poquito, todo esto tiene que ver con ¿qué? Con procesos de unificación, procesos de nacionalización, procesos de construcción de identidad, construcción de valores. Y obviamente una de las más famosas es la Guerra Civil Americana entre 1861 y 1865. Entonces, muchachos, ¿qué puede pasar? La guerra cultural va a estar presente. Si la gente se descuida, principalmente por ejemplo en Europa,
van a eliminar sus raíces, van a borrar. Lo único que va a quedar de lo que mi generación conocerá son los edificios, pero culturalmente, si las cosas siguen así, en Europa van a terminar hablando árabe. Y hay otras cositas por ahí para no ponerme muy conspiranoico, pero esto está pasando, muchachos. ¿Qué es lo importante? A todo esto, lo importante es no quedar enfrente. Claro, va a venir un crecimiento espiritual, va a venir un proceso de introspección, de tomar acción, de aplicar la espiritualidad en el mundo real. Pero acuérdense lo que les dije al principio de este video, si ha llegado hasta aquí. Neptuno nos habla de colectivo. Entonces el colectivo se va a ir a defender lo que considera su identidad, su cultura y sus valores. Y probablemente los procesos de nacionalización, de localidad, van a empezar a intensificarse. Entonces, conclusiones, muchachos, hay muchas conclusiones. Paguen escondidijo. Pero ya viéndolo más en serio, ¿yo qué les puedo decir? Se va a desarrollar un panorama astrológico muy diferente. O sea, hay que tener en cuenta que Plutón se encuentra en Acuario. Sí, Saturno pronto va a entrar en Aries nuevamente. Urano está en Géminis. Entonces, las energías se van a comportar muy distintas, pero sí podemos ver que va a haber un periodo de idealismo, de lucha de identidad, nacionalismos. ¿Quién quita que se repita lo de la historia? En Europa se expulsan a los musulmanes. Entonces, chicos, para concluir, potencial de agitación política, batallas ideológicas y culturales. Es decir, la gente va a entrar a luchar por sus ideales. Muy seguramente se van a cuestionar las autoridades por ser tan permisivas. Entonces va a entrar un proceso fuerte del aumento del individualismo, el deseo de liberarse de los sistemas tan libertinos y los conflictos que van a empezar a emerger de las personas, los pueblos que quieren luchar y defender su propia soberanía. Seguramente van a venir grandes cambios de poder. Considero que a nivel colectivo viene un periodo importante donde las personas vamos a estar mucho más inclinadas a desafiar las estructuras que hoy existen, que han creado tanta permisividad. Les quería compartir toda esta información, espero hayan aprendido una cosita. Ya saben que si quieren seguir aprendiendo, quieren profundizar más en estos temas, visítenos en www.vibrauniversity.com o nos escriben a soporte@vibrauniversity.com y abajo le vamos a dejar los datos. Únanse a nuestra comunidad de Telegram. Recuerden por favor suscribirse al canal si esta información les ha parecido útil, y si creen que ha tenido una visión diferente a lo que le pintan a la gente la Land, comparte este video. Prepárense para los cambios sociales y culturales que se nos avecinan.